No somos racistas, simplemente pedimos que la gente entre en nuestro país respetando las leyes como nosotros lo haríamos. Nos desviaron, fue muy largo. No era lo que ellos decían. Por eso hoy tomamos la decisión de seguir adelante con el permiso de México. Le pedimos permiso a los gobernadores, al gobierno de México. Las primeras luces del alba rompen sobre Tapachula, Chiapas. El sonido de los motores a reacción atraviesa el silencio de la madrugada como un grito de advertencia. No es un amanecer cualquiera. Es el día en que México decide escribir un nuevo capítulo en su historia migratoria, uno que muchos creyeron imposible, uno que otros temían y que millones esperaban. El ejército mexicano cerrar fronteras y que cada hondureño o extranjero que vaya a querer entrar, que lo haga bien, no de una forma violenta como esos malditos invasores invadieron nuestra tierra. Desde las ventanas de los albergues improvisados, los rostros observan con incredulidad cómo los autobuses del Instituto Nacional de Migración forman una caravana militar hacia el aeropuerto internacional. Las luces azules y rojas pintan las calles de un tono que oscila entre lo urgente y lo inevitable. La Guardia ha detener a este contingente que han decidido desviar el camino. Están tomando la carretera que conduce al municipio de Mazatán y otro grupo se ha quedado aquí, sobre la carretera costera. México ha tomado una decisión y no hay vuelta atrás. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde su oficina en Palacio Nacional, ha firmado la orden que muchos consideraban impensable. Los vuelos de deportación ya no son amenaza, son realidad. Y mientras los primeros deportados suben por las escalerillas de los aviones comerciales, esposados y escoltados, una pregunta resuena en el aire frío de la mañana. ¿Qué llevó a México a este punto? ¿Fue necesidad? ¿Fue presión? ¿O fue finalmente el despertar de un país que recordó su soberanía? Unos 600 elementos de la Guardia Nacional, desarmados, pero con equipo antimotín y escudos, comenzaron a desplegarse frente a la caravana para impedir que continuaran. Y avanzaron con la intención de encapsularlos. Las imágenes son contundentes. Hombres y mujeres, la mayoría de origen cubano, venezolano y colombiano, caminan en fila hacia los aviones. Sus rostros mezclan resignación, miedo y rabia. Algunos lloran, otros permanecen en silencio. Los agentes federales, con rostros impasibles, cumplen un protocolo que lleva meses de preparación. Nada es improvisado. Cada paso, cada movimiento, cada palabra pronunciada por los funcionarios sigue un libreto que se escribió en los despachos del poder. Como el Instituto Nacional de Migración está extorsionando a los migrantes, cómo los están llevando en trailers. Nosotros estamos en la mejor disposición de poderlos atender, pero tendríamos que analizar caso por caso y los invito de manera respetuosa a poder abordar los autobuses. 21 cubanos deportados por falsificación de documentos, 76 más, incluidos 2 niños, bajo la figura de retornos asistidos. Cada asiento cuesta aproximadamente 4,000 pesos mexicanos del erario público. La opción más económica, dicen las autoridades, usando aviones de Viva Aerobús. Pero detrás de cada cifra hay una historia, y detrás de cada historia hay una decisión política que sacude los cimientos de la diplomacia regional. El costo total del programa de repatriaciones alcanzará los 900 millones de pesos en lo que resta del año. Para un país que enfrenta inflación, desempleo y crisis en diversos sectores, la cifra es monumental. Sin embargo, el gobierno de Sheinbaum la defiende como una inversión en soberanía, como un gasto necesario para recuperar el control que México había perdido durante años de política migratoria tibia y ambigua. Vengo por segunda vez. La primera vez bajamos de arriba de Tijuana, nos bajaron acá. De repente que te devuelvan para atrás, es como que se te regresen el café. Y ahora nos soltaron aquí. A todos que muestren su documento que acredite su regular estancia en México. 11 vuelos por semana, 1,000 migrantes deportados cada 7 días. Una máquina logística que opera con precisión militar. Los aviones despegan desde Tapachula, Villahermosa, Veracruz y Ciudad de México, con destino a La Habana, Caracas, Bogotá y Tegucigalpa. Cada vuelo tiene un costo promedio de entre 120,000 y 160,000 pesos por hora de vuelo. A bordo, viajan grupos de entre 30 y 60 personas, escoltadas por agentes federales armados hasta los dientes. Es una operación que requiere coordinación internacional. Algunos países aceptan a sus ciudadanos sin objeciones. Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro,
ya repatrió a 311 venezolanos varados en territorio mexicano. Para que me puedan proteger, porque yo en Colombia no puedo estar. Entonces, a ver si me dan una protección para poder estar, a ser mexicano. La gente se está levantando, de que dicen de que si no nos van a dar la visa, pues aquí nos vamos a levantar en caravana. Jefe, aquí estamos, nos bajaron del bula. Presidente de México, la orden que usted dio, aquí nos matan a todos a golpe. Es una orden de la presidenta de México. Colombia confirmó 267 retornos desde marzo, pero otros países como Honduras y Haití demoran la recepción alegando falta de capacidad. La diplomacia se convierte en un juego de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias. México no puede cargar con los errores migratorios de otros gobiernos. Nuestra frontera no es un corredor, es una línea de respeto. Las palabras de la presidenta Sheinbaum en su última conferencia matutina no dejan espacio para interpretaciones. El mensaje es claro, directo y sin concesiones. México ya no será el patio trasero de nadie. En los pasillos de Palacio Nacional, los asesores trabajan día y noche en lo que llaman el Escudo del Sur, un nuevo decreto que endurecerá los filtros migratorios hasta niveles nunca antes vistos. Si se aprueba, podría redefinir la frontera mexicana para siempre. Los rumores corren entre funcionarios y agentes de migración. Algo grande se avecina y no todos están preparados para lo que viene. La presidenta supervisa personalmente cada etapa del operativo desde la capital. Las pantallas de su oficina muestran en tiempo real los movimientos en la frontera sur, los vuelos en curso y las estadísticas actualizadas. Es una guerra de números, de logística y de voluntad política. Y Sheinbaum ha decidido que México ya no perderá esta batalla. La masiva participación de gente que viene de diferentes lugares. Sabemos que hay muchas gentes que se han infiltrado en estos grupos y que a veces son las personas que están tal vez cometiendo fechorías o que quizás por eso se ha incrementado la violencia en el país. Caminar por las calles de Tapachula es como atravesar un campo de batalla después del combate. Los hoteles que antes alojaban caravanas improvisadas ahora lucen vacíos, convertidos en centros de tránsito migratorio custodiados por la Guardia Nacional. Los mercados que antes eran el epicentro del comercio informal ahora patrullan agentes del Instituto Nacional de Migración buscando a quienes evaden los retenes. Los comerciantes locales tienen opiniones divididas, pero la mayoría coincide en un sentimiento: alivio. Ya era hora, murmura un vendedor de frutas mientras acomoda su puesto. Nos tenían olvidados, todo se había vuelto inseguro. En México, güey, lamentablemente el gobierno no sirve, carnal. ¿Sí me entiendes? El gobierno era el que debería estar haciendo algo ahorita y no lo hace, güey. Yo siento que este pedo es mismo del gobierno. No es tema de discriminación, es tema de seguridad social. Si ustedes no pueden resolver sus problemas en su tierra, no vengan a causar más problemas en la mía. Una mujer chiapaneca muestra el cierre temporal de su negocio, testimonio de los meses en que los migrantes bloqueaban las avenidas exigiendo permisos de tránsito. Para el pueblo mexicano, especialmente en el sur, la medida representa un respiro. Los hospitales públicos, antes saturados, ahora pueden atender a sus propios ciudadanos. Las escuelas abren cupos para niños mexicanos. Los servicios de emergencia responden con mayor rapidez. La vida cotidiana recupera algo de normalidad, aunque la tensión aún se palpa en el aire. Pero no todo es celebración. En las redes sociales circulan videos de migrantes que se resisten al abordaje, gritando que fueron engañados por coyotes que prometieron asilo garantizado. Es injusto que después de tanto tiempo esperando en México, nos digan ahorita que no pueden ingresar, dice una mujer frente a las cámaras, sus ojos llenos de lágrimas y frustración. No le dieron oportunidad de pedir asilo. No. Ni en México ni en Estados Unidos. Estamos pidiendo eso, ayuda para poder avanzar a la Ciudad de México, que nos lleven en bus. Ya de verdad no podemos. Hay mujeres con niños, mujeres embarazadas, personas mayores que ya no aguantan, ya no dan para más. En la frontera con Guatemala, la transformación es radical. Los accesos que antes eran permeables ahora están sellados. Los migrantes que cruzaban por el río Suchiate encuentran torres de vigilancia y cercas recién instaladas. Las lanchas de contrabandistas fueron incautadas. Los pasos clandestinos están minados con sensores de movimiento, ni uno más sin registro, repite un comandante de la Guardia Nacional mientras supervisa los operativos. No sopia
Es una de los cientos de mexicanos que protestaron. Ahorita estamos sufriendo más nosotros, ¿no? En cuestión de los focos de infección. Y honestamente, para mí, a mi ver, sí nos vinieron a quitar un poco de tranquilidad, ¿no? Porque este era un parque recreativo y ahorita ¿en qué se convirtió? La estrategia del gobierno es clara: convertir la frontera sur en una barrera tan efectiva como la que Estados Unidos mantiene en el norte. Es una ironía histórica que no pasa desapercibida. México, que durante décadas criticó las políticas migratorias estadounidenses, ahora implementa medidas similares en su propia frontera. Los números son elocuentes. En julio, ingresaron más de 10,000 extranjeros de forma irregular. En junio, fueron 8,484. En mayo, 7,923. Cada cifra representa una presión adicional sobre un sistema ya colapsado. Empleos desplazados, hospitales saturados, escuelas que ya no dan abasto. El costo social de la migración irregular se ha vuelto insostenible para las comunidades fronterizas. No puedo regresar a mi país de origen, que es Cuba, porque allá no tenemos derecho a nada. La voz de un hombre cubano rompe mientras habla frente a las cámaras en el aeropuerto. Sus manos tiemblan, sus ojos buscan compasión en quien lo escucha. Es la paradoja del migrante: escapar de algo terrible solo para encontrar que el refugio también tiene límites. A los más necesitados nos tiran para la calle, de la casa del Señor. Bienaventurados los que vienen en el nombre del Señor. Mira cómo nos tiran de la casa del Señor. A los más necesitados. Nos sentimos como perros, detrás de la caravana o adelante de la caravana viene migración y viene diciendo cosas que son mentiras. Los testimonios se multiplican. Venezolanos que huyeron del régimen de Maduro ahora enfrentan el retorno forzoso. Colombianos que buscaban escapar de la violencia de las disidencias. Centroamericanos que huían de las maras. Cada historia es un universo de sufrimiento, pero el gobierno mexicano ha decidido que la compasión tiene un límite cuando compromete la estabilidad nacional. ¿Qué es lo que dicen los vecinos? Que no quieren que se ponga un albergue para migrantes en este predio. Porque no queremos emigrantes, estamos invadidos de inmigrantes y ya basta. Ellos parece que son de aquí y les dan mejor trato que a los que somos de aquí, los que somos mexicanos. Ya basta. Actuamos de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen, declara un funcionario de migración. Las palabras suenan frías, burocráticas, pero encierran una verdad incómoda. Ningún país puede absorber un flujo migratorio infinito sin consecuencias. Las redes sociales hierven. Sectores progresistas critican la dureza de las deportaciones, acusando al gobierno de violar derechos humanos y traicionar los valores humanitarios de México. Organizaciones internacionales piden flexibilidad. Activistas organizan protestas en la Ciudad de México. Pero la mayoría del pueblo mexicano, según encuestas recientes, respalda las medidas. Ya basta de abusos, ya basta de dejar entrar a cualquiera. Se lee en los comentarios de noticieros digitales. Los ciudadanos comunes, cansados del desorden y la inseguridad, ven en las deportaciones una reivindicación largamente esperada. Ya son muchos subsidios para los venezolanos, colombianos y todos ellos. Porque hagan algo para los mexicanos. Ellos están aquí de paso, pues más que nada que el gobierno les ponga unos sanitarios, porque tú te estás dando cuenta de la peste que está saliendo. O sea, esto es un foco de infección que no podemos tolerar nosotros. En Chiapas, los testimonios se repiten como un mantra. Los servicios públicos vuelven a respirar. Los hospitales están menos saturados. Las calles lucen más seguras. En los mercados, los comerciantes aseguran que los conflictos han disminuido desde que comenzaron los vuelos. La percepción de seguridad, ese intangible tan importante en la vida cotidiana, ha mejorado notablemente. Es una batalla por la narrativa. ¿Es México un país que protege sus fronteras o uno que abandona sus principios humanitarios? ¿Es posible ser compasivo y firme al mismo tiempo? ¿Dónde termina la hospitalidad y comienza la ingenuidad? En Chiapas, la comunidad de migrantes venezolanos fue desalojada del parque del barrio San Francisco al sur de Tuxtla Gutiérrez debido a una protesta vecinal. Acosan incluso a las vecinas, cocinan en la calle. Los vecinos de 11 colonias del sur de la capital chiapaneca se manifestaron para exigir la reubicación de los migrantes que hoy viven en aceras y espacios públicos.
Aseguran que generan inseguridad y problemas de salud pública. Estas preguntas dividen a la sociedad mexicana como pocas cosas lo han hecho. En las cancillerías de América Latina, el teléfono no para de sonar. La decisión de México ha generado un efecto dominó que nadie anticipó completamente. Algunos gobiernos aceptan a sus ciudadanos sin objeciones, reconociendo su responsabilidad. Otros demoran, negocian, ponen condiciones. Venezuela envió un avión para repatriar a 311 de sus ciudadanos. Un gesto que sorprendió a muchos, viniendo de un régimen que ha provocado la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina. Colombia, bajo su gobierno actual, confirmó los retornos pero advirtió sobre la necesidad de un enfoque regional. Guatemala y Honduras muestran resistencia, alegando falta de capacidad para recibir a sus propios ciudadanos. Te quieren regresar porque no tienes el permiso. Ahí sí viene la migración, ahí sí está la migración. Entonces agarra, te sacan para allá, te llevan para Tapachula y te dejamos todo por allá. Y tu familia queda aquí. Y tú sin saber dónde estás porque te puedes comunicar los 3-4 días. Como un albergue para migrantes en pleno Tepito, ¿no? Esto lo rechazaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Llegó una diputada federal y tomaron el inmueble. Está viviendo pues una serie de hostigamiento por parte del personal de los agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes los han obligado a subirse a estos vehículos para poder retornarlos a su país de origen. La presidenta Sheinbaum ha dejado claro que los vuelos continuarán con o sin acuerdos multilaterales. No podemos ser rehenes de gobiernos que ignoran sus propias crisis. México cumplirá con México, declaró en una reunión con su gabinete. Es una postura que desafía décadas de diplomacia conciliatoria y marca un cambio de paradigma en la política exterior mexicana. 900 millones de pesos. La cifra resuena en los pasillos del poder como un recordatorio del precio de la soberanía. Para muchos ciudadanos, en tiempos de inflación y desempleo, representa una carga demasiado alta. Para el gobierno, es una inversión necesaria en el futuro del país. Cada vuelo, cada operativo, cada agente desplegado en la frontera tiene un costo. Los aviones de Viva Aerobús, aunque son la opción más económica, consumen presupuesto público a un ritmo vertiginoso. Los centros de detención temporal requieren mantenimiento, personal, alimentación. La Guardia Nacional necesita recursos adicionales para patrullar la frontera. Pero el gobierno argumenta que el costo de no hacer nada sería mayor. Los hospitales saturados generan gastos millonarios. Las escuelas sobrepobladas comprometen la calidad educativa. La competencia por empleos informales deprime los salarios de los trabajadores mexicanos más vulnerables. El costo social de la migración irregular, aunque difícil de cuantificar, es real y afecta a millones de mexicanos. Desde temprano, autoridades locales de migración y de la Guardia Nacional colocaron un retén en la entrada del municipio para desviar a los migrantes hacia la autopista. En nuestra otra frontera, al sur del país, fueron desplegados casi 2.000 elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de la Migración para cerrarle el paso a los migrantes que buscan atravesar el Suchiate en Chiapas. Tienen que encargarse de mandarlo para su país a la vez. Soy oaxaqueño orgullosamente y de México vengo. Que regresen esa gente. ¡Que lo regresen! ¡Yo no los quiero aquí! Están ofendiendo, tirando muchas amenazas, no les gusta la comida, o sea, no vinieron de vacaciones. Dentro del Instituto Nacional de Migración, algunos funcionarios advierten que el flujo irregular podría reactivarse en noviembre. Nuevas caravanas ya se organizan desde Guatemala, alertan los informes de inteligencia. Los coyotes están cambiando sus rutas, sus estrategias, sus promesas. La pregunta resuena en los pasillos del poder. ¿Aguantará México el siguiente embate migratorio? Los agentes veteranos saben que las deportaciones son solo una parte de la ecuación. Mientras persistan las crisis en Venezuela, Cuba, Centroamérica y otros países de la región, la presión migratoria continuará. Es como tratar de vaciar el océano con un balde. Sí, para el 30 de este mes. El 30 a las 4 de la mañana de acá, del 29 vamos a tener una reunión de prensa, si Dios lo permite, unos 2,000. En primer lugar, no fue un desalojo, porque esto no es un alojamiento. O sea, esta es una plaza pública, no es un hotel. El gobierno de Sheinbaum prepara una segunda fase del operativo, refuerzo de la presencia militar en la frontera, aumento de vuelos de deportación, endurecimiento de las sanciones a quienes faciliten el tráfico de personas. Es una estrategia de contención, pero todos saben que la verdadera solución requiere cooperación regional y atención a las causas raíz de la migración.
El nuevo decreto que prepara la presidenta lleva por nombre código el Escudo del Sur. Si se aprueba, representará el mayor endurecimiento de la política migratoria mexicana en décadas. Los detalles se mantienen en secreto, pero las filtraciones hablan de medidas radicales, filtros migratorios más estrictos en todos los puntos de entrada, sanciones severas para empleadores que contraten a migrantes irregulares, aumento de las penas para coyotes y traficantes, creación de nuevos centros de detención en estados fronterizos. Es un paquete de medidas que busca convertir a México en un país tan difícil de atravesar como lo es Estados Unidos. Los críticos advierten sobre los riesgos de criminalizar la migración. Los defensores de derechos humanos alertan sobre posibles abusos, pero el gobierno se mantiene firme. No buscamos criminalizar, sino proteger a las comunidades mexicanas que han pagado el precio de la migración irregular, declara un vocero oficial. Al caer la noche sobre Tapachula, las luces de los aeropuertos siguen encendidas. En las pistas, los aviones del retorno despegan uno tras otro, dejando un eco metálico que resuena como un símbolo. México ha decidido defenderse, pero todos saben que esto es solo el principio. Los albergues se vacían lentamente, las calles recuperan su ritmo habitual. La Guardia Nacional patrulla los caminos rurales con una nueva consigna: orden y respeto. Los vecinos, cansados de la incertidumbre, miran el cielo y sienten que el país empieza poco a poco a retomar su equilibrio. Pero la pregunta persiste: ¿es sostenible esta política a largo plazo? ¿Qué pasará cuando llegue la próxima caravana? ¿Cómo reaccionará la comunidad internacional? ¿Hasta dónde está dispuesta la presidenta a llegar para mantener el control? México tiene una larga tradición de hospitalidad hacia los perseguidos. Durante la Guerra Civil Española, abrió sus puertas a miles de refugiados republicanos. En los años 70, acogió a exiliados de las dictaduras sudamericanas. En los 80, fue refugio de centroamericanos que huían de las guerras civiles. Esa tradición forma parte de la identidad nacional, del orgullo mexicano de ser un país generoso y solidario. Por eso, las deportaciones masivas generan un debate tan profundo. No es solo una cuestión de política pública, es una cuestión de identidad. ¿Quién es México? ¿Qué significa ser mexicano en el siglo XXI? La presidenta Sheinbaum lo ha expresado en sus discursos. México no es enemigo de nadie, pero tampoco será la víctima silenciosa de un sistema migratorio roto. Es un intento de conciliar la tradición humanitaria con la necesidad de proteger la soberanía nacional. Un equilibrio difícil, quizás imposible, pero necesario. En una escuela primaria de Tapachula, una maestra explica a sus alumnos lo que está sucediendo. Los niños, con esa mezcla de curiosidad e inocencia que caracteriza a la infancia, hacen preguntas difíciles. ¿Por qué los deportan? ¿No tenían a dónde ir? La maestra busca las palabras adecuadas, sabiendo que su respuesta moldeará la forma en que estos niños entenderán el mundo. En un hospital público de Chiapas, una doctora finalmente puede atender a pacientes mexicanos que llevaban meses esperando. El alivio es palpable, pero también la culpa. Nadie quiere ver sufrir a nadie, dice. Pero también tenemos que cuidar a los nuestros. Es el dilema moral de una época. ¿Cómo ser compasivos sin ser ingenuos? En un mercado de Ciudad de México, un comerciante venezolano que llegó hace años de forma legal observa las noticias con preocupación. ¿Yo vine respetando las leyes?, dice. Pero entiendo el enojo de la gente. Cuando todo es desorden, todos pagan el precio, incluso los que hacemos las cosas bien. La decisión de México reverbera por toda América Latina. Otros países observan con atención, algunos con admiración, otros con preocupación. ¿Seguirá alguien más el ejemplo mexicano? ¿Se convertirá esto en una nueva norma regional? Brasil, Argentina, Chile, Perú, todos enfrentan sus propias presiones migratorias. La crisis venezolana ha redistribuido a millones de personas por todo el continente. Cada país busca sus propias respuestas, sus propios equilibrios entre hospitalidad y control. México, con sus vuelos de deportación, está enviando un mensaje claro: la compasión no puede sustituir al orden. Es un mensaje que resonará en las cancillerías, en las calles, en los hogares de millones de personas que observan el fenómeno migratorio con una mezcla de empatía y temor. Claudia Sheinbaum sabe que su legado estará marcado por esta decisión. Es una apuesta política de alto riesgo. Si funciona, será recordada como la presidenta que devolvió el control a México. Si falla, será criticada por generaciones futuras.
En su oficina de Palacio Nacional, rodeada de mapas y estadísticas, la presidenta reflexiona sobre el peso de sus decisiones. Cada vuelo que despega lleva consigo el destino de personas reales, con historias reales, con sufrimientos reales. Pero también lleva la esperanza de millones de mexicanos que esperan que su gobierno finalmente los defienda. No es una decisión fácil, ha dicho en privado a sus colaboradores más cercanos. Pero las decisiones fáciles no requieren verdadero liderazgo. Es consciente de que la historia la juzgará, pero ha decidido que es mejor ser juzgada por actuar que por la inacción. Las luces del último avión se pierden en la oscuridad del cielo nocturno sobre Tapachula. Dentro, decenas de personas miran por las ventanillas, observando cómo México se aleja bajo ellos. Algunos lloran, otros permanecen en silencio, todos cargan con el peso de un sueño roto. En tierra, los agentes federales recogen sus equipos y preparan el operativo del día siguiente. Los altavoces del aeropuerto anuncian el cierre de la jornada con ese tono burocrático y frío que caracteriza a las instituciones. Pero hay algo diferente en el ambiente, una sensación que es difícil de describir pero fácil de percibir. México se está haciendo respetar, después de décadas de ser tratado como zona de tránsito, como patio trasero, como frontera porosa. El país ha decidido recordar su soberanía. No es un mensaje de odio hacia el migrante, sino de amor propio hacia lo mexicano. No es una declaración de guerra, sino un acto de autodefensa. Los comerciantes de Tapachula cierran sus negocios con mayor tranquilidad que antes. Las familias chiapanecas cenan sin el ruido de las protestas afuera. Los doctores del hospital público terminan sus turnos sabiendo que mañana podrán atender a quienes más lo necesitan. Es un regreso a la normalidad, pero con cicatrices. En las redes sociales, el debate continúa. Los hashtags se multiplican, las opiniones se polarizan. Pero en las calles donde la vida real sucede, la mayoría de los mexicanos sienten que algo ha cambiado. Una línea ha sido trazada. Un límite ha sido establecido. La presidenta Sheinbaum, en su última aparición pública del día, reitera su compromiso. México seguirá siendo un país hospitalario, pero también será un país que se respeta a sí mismo. El que venga con bien será bienvenido. El que abuse se irá por la vía aérea. Las palabras son contundentes, sin espacio para la ambigüedad. Mientras la noche avanza y Tapachula se sumerge en la oscuridad, una frase se repite en voz baja entre los ciudadanos, en los taxis, en los restaurantes, en las casas familiares. Esta vez México se está haciendo respetar. Los motores que rugen sobre el aeropuerto no son solo el sonido de aviones despegando. Son el eco de un país que ha decidido reclamar su destino, que ha elegido la soberanía sobre la complacencia, que ha optado por el orden sin renunciar por completo a la compasión. Es el sonido del gigante que despierta. Y aunque nadie sabe con certeza qué deparará el futuro, una cosa es clara: México ya no será el mismo. La era de la frontera abierta ha terminado. La era de la responsabilidad compartida apenas comienza. Los vuelos de deportación continuarán. Las caravanas intentarán organizarse nuevamente. La presión migratoria no desaparecerá. Pero México ha enviado un mensaje al continente y al mundo. La hospitalidad tiene límites. La compasión no es debilidad. Y la soberanía nacional no se negocia. En algún lugar entre el cielo y la tierra, entre la compasión y la firmeza, entre el pasado hospitalario y el futuro incierto, México ha encontrado su nueva voz. Y esa voz dice con claridad: somos un país que respeta, pero que también exige ser respetado. El águila y la serpiente, símbolos eternos de la mexicanidad, observan desde el escudo nacional cómo su país enfrenta uno de sus mayores desafíos contemporáneos. No es una batalla con armas, sino una batalla por la identidad, por el control, por el derecho a decidir quién entra y quién se va. Y mientras las estrellas brillan sobre Chiapas y los aviones continúan su ruta hacia el sur del continente, México escribe este nuevo capítulo de su historia. No será un capítulo fácil de leer, ni uno que todos aplaudirán, pero será un capítulo auténticamente mexicano. Complejo, contradictorio, apasionado y sobre todo, soberano. Esta es la crónica de un país que decidió poner límites. La historia de una nación que eligió defenderse. El relato de millones de mexicanos que finalmente sintieron que su gobierno los escuchaba. Y todo comenzó con el rugido de un motor a reacción al amanecer, en un aeropuerto del sur, cuando México decidió que ya era hora de hacerse respetar.